Buenos días a todos y todas. Hoy volvemos a salir a la calle para acompañar a las miles de personas que en las últimas semanas han salido a la calle en nuestro país a exigir un alto al fuego. Hoy quiero trasladar 3 medidas muy sencillas pero muy urgentes que necesitamos promover desde ya en el Gobierno de España. La primera es presionar al Estado de Israel para que lleve adelante un alto al fuego y deje de exterminar al pueblo palestino, porque eso es lo que estamos viendo, un genocidio planificado contra el pueblo de Palestina. En segundo lugar, creo que la primera medida que tiene que tomar el nuevo gobierno es romper relaciones diplomáticas con Israel y sumarse a esa coalición de países liderada por Sudáfrica que esta misma semana ha llevado a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Y en tercer lugar, es también muy urgente que la Corte Penal Internacional acuerde el arresto inmediato de Netanyahu. Necesitamos parar esta barbarie.